Vamos a poner hoy el caso clínico patológico. Uy, ¿qué pasó? No sé por qué sale así. Ya bueno, es una paciente mujer de iniciales BMJ de 32 años, de sexo femenino, procedente de Villa El Salvador, de ocupación ama de casa y secundaria completa como grado de instrucción. Ingresa el día 7 de diciembre con un tiempo de enfermedad de 36 horas, caracterizado por una insidioso curso progresivo. La paciente empieza con un dolor abdominal tipo cólico en lo que es fosa ilíaca derecha de intensidad 8/10, que incrementa en intensidad con el transcurso de las horas, por lo que acude al hospital de Villa El Salvador, donde se le realiza una tomografía y con esa tomografía es referida al hospital Loaiza. Niega lo que es hiporexia, niega náuseas y vómitos, sensación de alza térmica, irradiación del dolor y el uso de analgésicos. Ahora, no tiene antecedentes patológicos de importancia y su único antecedente quirúrgico es que se le realizaron una colecistectomía laparoscópica en el 2014. Al examen físico solamente se evidenciaba que estaba taquicárdica, bueno, con presión al límite y no había astrofiebre. Y en el nivel de abdomen se encuentra un abdomen globuloso, con ruidos hidroaéreos presentes y con un dolor de la palpación profunda en lo que es fosa ilíaca derecha. Sus exámenes de laboratorio, lo único positivo que encontré en realidad fue que tenía leucocitosis de 12.050 y abastonados en 5%, que sí había desviación izquierda y un PCR de 9.87 como marcador inflamatorio. En lo que es glucosa uricrea, está la glucosa en 85, la urea en 21 y la crea en 0.57 sin alteraciones. Como la paciente vino con una tomografía de Villa El Salvador, el informe de la tomografía mencionaba que tenía un área cecal prominente, a que se ve una imagen sugestiva de apéndice que emerge de su cara medial, levemente edematoso, con calcificación en su base y extremo, y mide 10 milímetros de diámetro con estriación de la grasa periférica. Y colocan que fueron signos sugestivos de proceso inflamatorio apendicular agudo con líquido libre laminar pericecal. Bueno, la paciente fue operada el mismo día que ingresó, que fue el 7 de diciembre. Su diagnóstico preoperatorio fue una apendicitis complicada y estaba programada para una apendicectomía, pero su diagnóstico postoperatorio fue un tumor de ciego más una apendicitis congestiva y le realizaron una colectomía derecha más una anastomosis iliotransversa lateral-terminal y le colocaron un Trempen-Rose. Bueno, eso fue lo que recibimos a la macroscopía. La verdad es que esa es una imagen no fijada, pero se puede ver que se recibe un producto de una hemicolectomía derecha. El ilion medía lo que era 5 centímetros, la longitud de ciego y colon ascendente 13 centímetros y la serosa estaba congestiva. Se apertura por el borde antimesentérico y se evidencia hacia, bueno, bastante eritema de la mucosa y una leve vaginación de la mucosa. Se dejó fijando la muestra y realizamos después los cortes respectivos, donde ya se evidencia lo que es que a 0.3 centímetros de lo que es la válvula iliocecal se observa una retracción de la mucosa de forma circular, que mide 0.5 centímetros de diámetro y que se palpa un área endurecida, que vendría a ser la de acá, de más o menos 4 por 4 centímetros. Y también vemos a la macroscopía que al lado izquierdo se ve que los pliegues de la mucosa están bien conservados, mientras que para el lado donde encontraríamos la masa endurecida están aplanados, no hay un aplanamiento de la mucosa, producto probablemente de la inflamación que ha habido. A un corte más cercano igual se ve que hay una evaginación de lo que es la mucosa, submucosa, que no aparenta llegar hasta serosa, ¿no? Aparentemente a la macroscopía. Esta es una imagen ya de la muestra, de la microscopía, donde sí se evidencia una evaginación ya más marcada de lo que es la mucosa y la submucosa. Y ahorita tenemos otro corte, donde ya hay una distorsión de la arquitectura críptica en realidad. Hay evaginación de mucosa y submucosa, se observan también folículos linfoides, asociados a un infiltrado inflamatorio crónico hacia este lado. En realidad vendría a ser un folículo linfoide secundario, bastante congestión vascular,
Y sí se ve que la mucosa es la que se vagina hasta llegar casi hasta la muscular. A mayor aumento encontramos también el folículo linfoide con abundante infiltrado inflamatorio crónico y también se encuentran polimorfos nucleares, ¿no? Y nuevamente bastante congestión vascular. A nivel de la serosa, se sigue encontrando infiltrado inflamatorio y marcada congestión vascular nuevamente. Ahora, en realidad se planteó que era un divertículo solitario de ciego y asociado a una apendicitis aguda congestiva. En realidad, el apéndice no mostraba grandes cambios significativos, pero no había signos de neoplasia maligna, ¿no? Ahora vamos a revisar lo que vendría a ser la enfermedad diverticular en sí. Que la enfermedad diverticular, el divertículo se define como una evaginación de todas las porciones de la pared colónica. Ahora, pueden ser divertículos verdaderos o pueden ser divertículos falsos o pseudodivertículos. Se le hizo divertículos verdaderos porque contienen las cuatro capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Y generalmente suelen ser congénitos de presentaciones en personas jóvenes y es más frecuente hacia el lado derecho. En cambio, un divertículo falso solamente contiene lo que es mucosa y submucosa, es más frecuente en ancianos todavía y hacia el colon izquierdo sobre todo. Y la incidencia es mayor a mayor edad. Generalmente los son asintomáticos ambos y la prevalencia es igual tanto en hombres como mujeres. Y su hallazgo incidental pueden ser por una colonoscopia también. Ahora, un divertículo se puede caracterizar por un dolor en un cuadrante inferior izquierdo, estreñimiento, diarrea, distensión abdominal. Y el examen físico se evidencia básicamente como sensibilidad. Ahora, salvo que se haya complicado, ya sea con un absceso o una perforación, se podría encontrar rebote, ¿no? Pero en sí, la diverticulosis vendría a ser la presencia de uno o más divertículos. Y la diverticulitis es la inflamación de uno de ellos, que se puede complicar con una perforación, un absceso, una fístula, una obstrucción o un sangrado. En lo que vendría a ser exámenes de laboratorio, en realidad, igual que en el caso, lo único que se evidencia es una leucocitosis periférica y que no es muy marcada en realidad. Y como examen complementario de imágenes, el mejor vendría a ser una tomografía como diagnóstico de elección. Pero en realidad, en el caso de la paciente, no se evidenció, la tomografía no describe la presencia de un divertículo. Ahora, en la patogénesis, en realidad la anatomía del colon predispone al desarrollo de los divertículos, debido a que la capa longitudinal externa es condensada en tres bandas longitudinales de tejido, conocidas como lo que es la tenia coli. Entonces, aparte de ello, la irrigación de la mucosa y la submucosa, que proviene de los vasos mesentéricos rectos, atraviesan la subserosa y penetran la circular de la mucosa propia, generando una debilidad y predisponiendo a mayor herniación, a mayor evaginación de la mucosa y a formación de divertículos. Sin embargo, se plantean lo que son tres causas importantes de cómo es que se forman en realidad, que pueden ser por alteraciones estructurales en la pared, que incluye lo que es la miocosis, que incluye un engrosamiento de la pared colónica, un acortamiento de las tenias y un estrechamiento de la luz. Todo esto lleva a un mayor depósito de elastina y colágeno en las tenias, no asociado a lo que es hipertrofia ni hiperplasia de la pared intestinal. Esto lleva a que disminuya la resistencia de la pared y a mayor probabilidad de formación de divertículos. La segunda causa son anormalidades de la motilidad. En realidad, lo único que se ha encontrado en eso es que hay una disminución de las células intersticiales de Cajal y también hay un incremento de la presión intraluminal. Y la tercera causa como factor predisponente son dietas bajas en fibra, que son, en sí las dietas bajas en fibra son deficientes de lactulosa, que atraen agua y sal y aumentan el tamaño de las heces. Entonces incrementarían la presión intraluminal y generarían mayor formación de divertículos. Ahora,
Eso es en cuanto a los divertículos, pero si un divertículo se inflama o se inflama, generalmente es por la presencia de un fecalito o material fecal que causa la obstrucción. Y esto ocasiona una erosión en la mucosa e inflamación que lleva a una disminución del flujo venoso, causando una isquemia y que exacerba la injuria tisular. La inflamación también y el edema que se genera propia de la inflamación causa una obstrucción del drenaje del contenido del saco, llevando a una exposición prolongada de flora bacteriana y a mayor riesgo de infección. Ahora, a la macroscopía en realidad lo que podemos evidenciar es un engrosamiento y acortamiento de la pared intestinal con o sin abscesos y envolturas con grasa serosa y adhesiones. En el lado de aquí sí se puede apreciar como leves puntitos que vendrían a ser evaginaciones de la mucosa y ya ante un corte coronal más o menos, sí se ve que la mucosa ingresa, o sea, se vagina llegando hasta más o menos, depende, si fuera un divertículo verdadero va a adquirir las 4 capas de la mucosa. En cuanto a la microscopía, se puede ver en la primera imagen una vaginación de la mucosa y submucosa en forma de frasco que se extiende profundamente en la pared intestinal a través de la muscular propia. Mientras que en la imagen de acá vemos lo que son formación de folículos linfoides, igual que es lo que tenía la paciente, ¿no? Localizados dentro del aspecto profundo del divertículo. Luego podemos ver acá en el lado de acá una distorsión leve focal de la arquitectura críptica y metaplasia de las células de Panet. Y en el caso de una diverticulitis complicada, como en el caso de acá, podemos ver la formación de un absceso con abundante infiltrado inflamatorio crónico en este caso. Y ahora como tratamiento, en realidad el tratamiento, si fuera algo complicado como ya una diverticulitis, iría más hacia la cirugía, ¿no? Como fue el de la señora que le retiraron todo y una hemicolectomía derecha. Pero también puede recibir incremento de fibra dietética incrementada, antibióticos si lo requiriera, anticolinérgicos y antiespasmódicos, dependiendo en qué se encuentre, si en una diverticulitis o solamente cuenta con divertículos que vendrían a ser una diverticulosis, ¿no? Eso sería todo. Muy bien, sí, interesante el caso. Justo, bueno, quizás mencionar un poco sobre específicamente el detalle del divertículo solitario de ciego. Si bien es cierto, la enfermedad diverticular en general, que es, vemos, ¿no? Que es por el efecto de la presión, estreñimiento, todo eso. En el caso del divertículo solitario de ciegos, tienden a ser más congénitos, ¿no? Este, son congénitos, también la edad también va con la epidemiología que se ha visto. Y importante es ese detalle, ¿no? Yo le llamo el caso de los 3 diagnósticos, porque entra con un diagnóstico el paciente de apendicitis, ¿no? En sala ven un diagnóstico que lo asocian con patología tumoral, ellos sospechan cáncer y es lo que ponen en su postoperatorio, pero en la patología vemos que no es eso, ¿no? Es una diverticulitis, pero en una ubicación, digamos, atípica, ¿no? Sol, dame los permisos para enseñarle las fotos del caso que yo tenía. ¿Y cómo se hace eso? Es en el Zoom mismo, en la parte de donde ves participantes, ahí lo puedes modificar. Eh, si no, deja de compartir y yo comparto mi pantalla. Ya creo que ya está. Ya está. A ver. Listo, ¿pueden ver? Sí. Ya, este fue un caso parecido y me pareció interesante para comparar. También un paciente, pero a diferencia yo creo que era de 40 y tantos años, ¿no? La señora sí era de 40 años.
Ya, este es un paciente de 23, un paciente varón joven. Y ese fue el detalle, ¿no? Que llamó la atención cuando nos dijeron posibilidad de neoplasia maligna por la edad, ¿no? Un cáncer de colon a esa edad. Y también en tu caso. Entonces, bueno, vámonos de frente a lo que es. Ellos entran con el detalle pensando que era apéndice, de apendicitis Ujú. aguda, incluso en la ecografía también, ¿no? Aunque aquí no se hizo tomografía, es un detalle importante, no se llegó a hacer tomografía. Se hace toda la intervención y tenemos una pieza bien parecido con la pieza que ha presentado Solange, ¿no? Es, es muy parecida, tenemos los pliegues conservados, pero aquí tenemos bastante congestión y la presencia de esta fosita, de esta invaginación y vemos exactamente un cuadro similar. Hasta acá podemos ver que hay cierto material fecal en el divertículo. Este espécimen, bueno, ya está, este sí ya está fijado. Un poco de repente por acá que falta, pero ya está fijado. Aquí con una mejor toma es la misma figura, ¿no? Es una invaginación que aparenta que por la inflamación y la fibrina, porque acá se puede ver incluso que hay fibrina, da esa impresión al cirujano en sala de que puede haber una tumoración y por eso hacen la hemicolectomía. ¿No? Y después un corte similar al que ha presentado, que hago el paralelo, se ve lo mismo, ¿no? La vaginación de las cuatro paredes, no, perdón, de las paredes, de todas las paredes, tanto mucosas o mucosa muscular, la serosa, bueno, está inflamada, por eso no se nota tanto, y por eso definimos que es un divertículo, ¿no? Un divertículo, pero en este caso es el divertículo solitario de ciego, que es el diagnóstico, ¿no? Pero aquí algunos datos del divertículo solitario de ciego. No es muy frecuente y mucho menos que haga diverticulitis. El primer caso fue presentado en 1912. La incidencia es baja, mira, vemos que es de 2 a 4%. Y más frecuente en los varones, que sí coincide con mi caso, pero tu caso va más con el tema de la cuarta No, década de la vida, ¿no? Entonces, ya. es curioso, ¿no? La clínica, hemorragia, dolor abdominal, masa dolorosa, bueno. La ecografía va a una masa abdominal que también orienta de repente a tumor. La terapéutica se hace la parotomía pensando en una apendicitis y como ven una masa difícil de decir este es tumor, no es tumor, lo mandan, pues, ¿no? Dicen, debe ser cáncer y sacan pues desde hilio terminal hasta colon ascendente. Entonces, ese es el detalle que de repente cuando los que hacen guardia, los que están en la emergencia, ven esto, lamentablemente un poco difícil de que cuando el cirujano esté en sala, de repente es un divertículo, no creo, ¿no? Entonces de frente lo va a mandar. Pero sí hay que parar el oído, o bueno, estar atentos, porque en un paciente de 40 años, en un paciente de 23 años, como lo fue este caso, un cáncer de colon un poco frecuente, ¿no? Entonces, por ahí de repente sospecharlo, sobre todo cuando a mí me acuerdo que en esta pieza cuando quise buscar ganglios no encontraba mucho, ¿no? Entonces dije me llamó la atención y me hizo acordar de este casito que vi también cuando era R1. Lo presentamos en ese momento, bueno, a los doctores y también fue un caso muy, muy aleccionador en ese aspecto, ¿no? Es cierto, puede parecer una apéndice ordinaria, pero no hay que dejar de pensar en otros posibles diagnósticos, ¿no? En otros posibles diagnósticos, sobre todo si los datos no cuadran con el cuadro más frecuente, ¿no? No digo que todo vaya a ser siempre de esa manera, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, muy, muy, muy aleccionador este casito para tenerlo, para tenerlo presente. No sé si hay alguna pregunta para la expositora, Cristian, Nati, Noelia, que están ahí. Hola, chicos. No, ninguna pregunta, ha estado claro el tema. Sí, ¿no? Ahora, algo que me estaba preguntando es, o sea, la paciente no tuvo migración del dolor, ¿no? Sol, No, no no, tuvo no, era migración un del dolor dolor, en fusil acá derecha nada más. Y sí solamente es, comía, o sea, la historia refería que no, no, o sea, no tenía por eso, que o es sea, la su característica que Su tenía. Alvarado estaba abajo, o sea, Yo creo que por eso es que le hacen la tomo en realidad, porque no cumplía criterios. sí, pues, porque Y viendo entonces que la tenía el tomo dolor, sale que sí. claro, por la tomo ya se deciden, creo, ¿no? Porque tenía leucocitosis, Ujú. tenía dolor en cuadrante inferior Sí, derecho,
¿Fiebre tenía? y PCR incrementado. No, no tenía fiebre, tampoco había hecho fiebre. Por eso no era diagnóstico Alvarado, por eso seguro se han ido a... Y, por- Claro, Ujú. cuando Y no le es hacen la diagnóstico, tomo y ella, con la tomo ya, pues, si ven el apendicolito ya. claro, sí, pues, Ya, ahora sí ya todo cuadra, ya todo cuadra. Ahora sí ya todo cuadra. Por eso te digo, este caso este diagnóstico es así, entran pensando en apéndice, ven que es un tumor, piensan que es un tumor y termina siendo un divertículo. No, esa es el cuadro, a ver, tenemos aquí, allá. Sí, no, tampoco tienen preguntas, Nati, bueno, supongo que todo, no. Entonces lo vamos cerrando. Mañana continuamos con Noelia, que va a exponer su caso, creo que era un estómago, y Nati que va a exponer el caso de páncreas. De todas maneras, yo de estoy páncreas. Ujú. registrando todo para que lo pueda revisar el doctor más adelante. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.